Pablo Iturralde del Centro de Derechos Económicos y Sociales. Les saludo desde Quito a los 27 días de iniciar la cuarentena. Les cuento cómo está la situación acá. Estamos pasando una situación bastante grave. Es una verdadera catástrofe sanitaria. Somos noticia internacional este momento por el número de fallecidos que hay en el país, por la falta de capacidad para atender a esos fallecidos, a los pacientes y a los contagiados. Y esto tiene que ver con la institucionalidad. No es que nada más pasó así por así. Tiene que ver con una institucionalidad de salud y una capacidad de gestión pública que se ha visto fuertemente debilitada en estos últimos años debido a que vivimos un proceso de ajuste fiscal regresivo con austeridad que ha implicado disminuir las capacidades estatales para controlar en general los asuntos públicos y mucho peor cuando se trata de una crisis de este tamaño. Las respuestas del gobierno hasta el momento han sido bastante lentas e insuficientes. Y yo diría también que impertinentes. Hay que entender algo, para hacerse cargo de una crisis como esta, se requieren medidas macroeconómicas estratégicas, medidas macroeconómicas audaces, extraordinarias, porque son momentos extraordinarios. Los retos son enormes los que hay que superar. ¿Qué se ha hecho hasta el momento? Hasta el momento se han tomado medidas muy pequeñitas que tienen que ver con incrementar la retención en la fuente del impuesto a la renta en porcentajes pequeños, implementar incentivos para las empresas, para las corporaciones y las empresas, y en general permitirles a los empleadores ciertas facilidades para que puedan, en primer lugar, canjear los días de cuarentena de los trabajadores por vacaciones acumuladas. En segundo lugar, les permiten a los empleadores diferir los salarios para que sean pagados de manera indeterminada según un acuerdo entre el empleador y el trabajador. Pero sabemos que la balanza, cuando se trata de las negociaciones patronales, está inclinada a favor de los empresarios. Y en tercer lugar, se les permite a las empresas que puedan generar, que puedan argumentar fuerza mayor por estado de excepción para poder realizar despidos. Hasta el momento, en el país nosotros hemos recibido informes de que hay alrededor de 5,000 despidos en el sector privado que han sido denunciados. Esto podría ser una cifra mucho mayor. Todo esto genera que las familias entren en complicaciones para poder sostener la cuarentena. Para sostener la cuarentena necesitan tener ingresos. Sin ingresos va a ser difícil que las familias puedan tanto realizar la cuarentena, ¿sí?, como poder satisfacer sus necesidades de alimentos. Por eso la situación a nosotros nos preocupa mucho. Creemos que hay que tomar otro tipo de medidas. Por ejemplo, pensar en la posibilidad de una renta básica muy amplia, porque lo que se ha propuesto hasta el momento es un bono de $60 para 400,000 personas, ¿sí?, que no alcanza para nada. Nosotros somos un país dolarizado, donde el salario básico unificado está en $360. $60 no ayuda, no serviría para cubrir las necesidades de alimentación siquiera. Creemos que la única manera de enfrentar algo de esta dimensión es permitiendo que los bancos centrales, digo los bancos centrales en plural porque me parece que es una medida que se podría aplicar en la región, que estos bancos centrales inyecten efectivo para que las familias puedan utilizar ese efectivo para poder seguir sosteniendo la cuarentena y para sostener el consumo de los países. Porque sin consumo dentro de los países, el aparato productivo se ve también cortado y esto puede generar toda una descomposición en cadena de toda la economía y generar una catástrofe económica, además de la catástrofe sanitaria. Para poder realizar esta inyección de liquidez en nuestras economías, se requiere además del financiamiento internacional donde el propio Fondo Monetario Internacional está obligado a hacerse responsable y a tomar parte de la responsabilidad en esto. Esos fondos además deben de llegar sin condiciones de ajuste estructural procíclica, como las que suelen venir acompañados esas ayudas.
Y finalmente, creemos que hay que pelear un rescate, pero un rescate para la vida, un rescate para la vida y para las personas, no un rescate solamente para los empresarios, que también necesitan. Después veremos cómo se reconstruye la economía y la producción, pero en primer lugar hay que garantizar la vida, la salud, el mantenimiento de la gente, sus alimentos y la seguridad.